Las tareas principales de la escuela elemental, básica o primaria son las de leer, escribir, contar y operar. Sin embargo, en la Edad Media y en el comienzo de la modernidad, según el historiador Philip Aries, los conocimientos empíricos y elementales no eran el objeto de la enseñanza escolar. Los mismos se aprendían en la familia o durante el aprendizaje de un oficio. En la escuela elemental, el grado primario no existía. Lo que se escolarizaba en esa época se vinculaba con la cultura clásica o el latín. En la Edad Media, las universidades se organizaban de manera diferente a las conocidas actualmente, con escuelas preparatorias donde se enseñaba el latín, la lógica y la retórica, y facultades en las que la enseñanza eran parecidas a las actuales terciarias. Las universidades eran inicialmente ambulantes y funcionaban de prestado en instituciones eclesiásticas o en casas particulares. Desde el siglo XV, las pensiones eran improvisadas en las que residían se transformaron en una especie de internado, especialmente para gente proveniente del campo. Se trató de asegurarles a los estudiantes una especie de conducción de sus vidas que les protegiera de las tentaciones del mundo exterior. Así se los sometió a una vida comunitaria que estuvo determinada por el espíritu de una praxis religiosa y que fue asegurada de estatus duraderos. La arquitectura de los colegios se hizo más compleja, con espacio de oración, claustros y aulas, que se organizaban con asientos dispuestos en dos filas enfrentadas. El maestro ocupaba uno de los extremos y circulaba por el espacio que quedaba. La pedagogía emerge y se desarrolla en el siglo XVI por Foucault. Rompió con las normas establecidas, el modelo de gobierno se ajustó a un modelo de encierro en instituciones que pretendían la formación compleja en todos los aspectos, sean niños o adolescentes. Se empezó a pensar en el internado como un método de aprendizaje. La Iglesia pensaba en el saber letrado, por lo tanto los intelectuales de la época eran clérigos que observaban las reglas de la vida religiosa. Entonces los debates teóricos y la confrontación de instituciones y de regulaciones sobre la transmisión de la cultura tuvieron lugar en espacios religiosos. Martín Lutero se doctoró en Wittenberg, donde se transformó en profesor de teología. Formuló 95 tesis contra políticos y creencias de la Iglesia, buscando una discusión al respecto. Uno de los puntos más conocidos es la crítica de la práctica, confesión, absolución, y de las ventajas materiales que se relacionaban entre ellas, ya que en esa época el perdón de la Iglesia se compraba. Lutero atacó esta forma por su hipocresía y porque algunos papas habían usado esta arma de manera política y financiera, brindando perdones a cambio de favores. En su protesta aclaraba que para él lo importante no es la absolución, sino que es no pecar. A través de esta forma de autoridad que reemplaza la autoridad de la Iglesia por la conciencia interior, a través de la pedagogía como un espacio significativo, planteó en sus prédicas doctrinarias que el acceso de todos a la lectura es la mejor forma de conectar al creyente con la divinidad. Para garantizar estos aprendizajes, tradujo la Biblia del latín al lenguaje vulgar. Fue un argumento central para desarrollar la nueva institución, la escuela elemental. A fines de la Edad Media comenzó a establecerse el aula, donde el pedagogo al mando podría conducir la clase. Se los podría comparar como un rebaño. Este objetivo necesitaba de técnicas grupales e individuales. Foucault llamó a la orientación un poder dedicado a todos y a cada uno, donde se solicita una obediencia absoluta. También comenta de un medio para un fin. La obediencia se transformó en un fin. En sí mismo la obediencia no es más que un elemento para llegar a ser virtuoso, sino que se convierte en ella misma, en virtud. Se obedece para llegar a un estado de obediencia. En este periodo, el éxito de la enseñanza pasó a ser central para Comenio. La eficacia en la transmisión fue el problema central para él. Se oponía a la enseñanza que iba en contra de la voluntad del niño y a quienes usaban el castigo como método educativo. Modificó la estructura de las aulas. Estas eran nuevas, llenas de luz,
donde había pinturas educativas en las paredes. Esta fue la novedad del método, ya que anunció como programa del futuro el aula que hoy llamamos tradicional. El docente, según convenio, tenía una figura central, exponiendo didácticamente frente a los alumnos para que lo escuchen y obedezcan. Así comenzó la motivación-atención como objeto de preocupación de la pedagogía. El docente primero debe reformarse el conocimiento de las cosas, segundo la memoria y tercero el habla y la gestualidad.